Buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días también a las amigas, amigos que nos acompañan en el día de hoy, así como a los hermanos y amigos que nos ven y nos oyen a través de la internet. Este fin de semana ha habido dos celebraciones muy importantes. La primera de ellas, el cumpleaños número 27 de mi esposa. Para que ustedes se den cuenta, no tenemos problema en decir la edad. Nos llevamos 5 años el uno al otro, así que ustedes pueden calcular mi edad. La otra gran celebración ha sido la celebración del Día Internacional de la Mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí en esta mañana? Pero también hoy, en Colombia, estamos celebrando una jornada electoral más, elecciones a Senado, Cámara y Parlamento andino, donde las mujeres aparecen como la mayor fuerza electoral. ¿Sabían ustedes eso? En Colombia hay más mujeres que hombres que pueden votar, y hay un buen ramillete de candidatas también. Esto en un momento decisivo para nuestra nación. Por eso, en este día quiero hablarles de una mujer, pero de una mujer que fue instrumento invaluable en las manos de Dios para salvar a toda una nación. Esta mujer es Esther, y su vida y su obra se relatan en el libro de la Biblia que lleva su nombre. Si usted tiene una Biblia ahí a mano, por favor, ábrala en el libro de Esther, que está inmediatamente después del libro de Nehemías y antes del libro de Job. La historia de Esther, si usted me regala su atención ahora aquí, la historia de Esther comienza con el rey Asuero. ¿Cómo se llamaba este rey? Uno de los personajes principales de la historia. Su difícil nombre persa fue transcrito Asuero en hebreo y Jerjes en griego, como es mejor conocido en la historia secular. Este rey Jerjes es el que aparece en una película que seguramente usted ha visto, que se llama Los 300, donde sufre una catastrófica derrota a mano de los 300, de los griegos que estaban emergiendo en ese momento como un imperio. Pero el imperio en su momento de Jerjes se extendía desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias, es decir, 127 naciones conquistadas por ellos, que tomaban ahora el nombre de provincias, Israel entre ellas. Mardoqueo, quien es otro de los personajes centrales del libro, fue seguramente uno de los descendientes de los judíos deportados en tiempos de Nabucodonosor. Adoptó como hija suya a su prima Esther, quien quedó huérfana. Los padres de Esther, a propósito, así como Mardoqueo mismo, debieron estar posiblemente entre aquellos cautivos que decidieron no regresar a Jerusalén cuando Ciro, el rey de ese tiempo, emitió un decreto dejándolos en libertad para hacerlo. De paso, los exiliados judíos tenían gran libertad en Persia. Por eso muchos de ellos decidieron permanecer aquí debido a que ya se habían establecido económicamente o porque tuvieron miedo de hacer el peligroso viaje de regreso a su tierra natal. Esther, cuyo nombre en hebreo era Adasa, que significa mirto, es su nombre persa, Esther, que significa estrella o astro, o la que brilla como una estrella. ¿Qué significa el nombre Esther? Estrella o astro, la que brilla como una estrella. Y el rey Asuero la escogió entre las doncellas que le presentaron para que fuera
la reina en reemplazo de la reina Vasti, a quien destituyó por negarse a acudir a su llamada. Al mismo tiempo, el rey nombró a Amán, uno de sus príncipes, como segundo al mando, por lo que todos los que entraban y salían al palacio debían arrodillarse ante él, cosa que Mardoqueo no hacía, razón por la cual Amán se indignó contra él. Y cuando se enteró de que Mardoqueo era judío, se encargó de convencer al rey para que dictara un decreto para que todos los judíos fueran exterminados. Yo me pregunto si posiblemente fue en este personaje que se inspiró Hitler para tratar de aniquilar a los judíos de Alemania y de Europa. Pero Mardoqueo se dio cuenta del plan macabro de Amán y entonces, tal y como los judíos se acostumbraban, rasgó sus vestidos, se vistió con ropas ásperas y se puso ceniza en la cabeza. Y le hizo llegar a Esther el decreto de Amán, rogándole que intercediera ante el rey a favor de su pueblo. El problema era que Esther no podía presentarse ante el rey si el rey no la llamaba. Sin embargo, luego de 3 días de ayuno, Esther se vistió sus mejores galas, se presentó ante el rey Asuero para invitarle al banquete que había preparado para él y para Amán. Y durante el banquete, para mostrar su benevolencia, el rey le invitó a pedirle lo que quisiera, con la promesa de que le concedería aún hasta la mitad del reino. Pero imagínense, mujeres, si ustedes fueran Esther y el rey les da una concesión como esta, ¿qué le pedirían? Bueno, si yo pudiera leer sus mentes, la lista sería bien larga y costosa. Sin embargo, Esther, ni corta ni perezosa, ¿saben qué le pidió? Su propia vida, como judía que era, y la vida de su pueblo condenado a desaparecer por el capricho de un hombre, Amán. Al darse cuenta de la manipulación de Amán, el rey se enojó en extremo y ordenó su muerte, de tal manera que fue ejecutado en la misma horca que había mandado hacer para Mardoqueo. Inmediatamente después de la muerte de Amán, Mardoqueo y Esther, ahora al mando, despacharon mensajeros a todas las provincias para que comunicaran la anulación del decreto, y más bien animando a los judíos a vengarse de sus enemigos, lo que efectivamente hicieron. Pues la Biblia dice que cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. De esta manera, el pueblo de Dios fue librado de su exterminio gracias a la intervención de una mujer, Esther, bajo la dirección de su padre adoptivo Mardoqueo. A propósito, ese fue el origen de la fiesta de Purim, que los judíos aún todavía hoy celebran. Detrás de la historia hay, sin embargo, algunas virtudes que hicieron de Esther un instrumento en las manos de Dios para salvar a todo un pueblo, su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Dios. Virtudes que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes en respuesta a la pregunta: ¿cómo ser una estrella? Porque ¿qué es lo que significa el nombre Esther? Estrella, la que brilla como una estrella. ¿Cómo ser una estrella? Para ser una estrella, usted necesita en primer lugar gracia. Diga conmigo, gracia. Y acompáñenme al capítulo 2, por favor, versículo 7. Esther 2, 7. Y léalo conmigo. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven, ¿cómo era? De hermosa figura y de buen parecer. Ahora, hermanos y hermanas, la belleza física de Esther se debió no solamente a los genes que heredó de sus
padres y abuelos, ni fue fruto de una dieta estricta ni del gimnasio. La hermosura de Esther fue de fondo una evidencia de la gracia de Dios sobre ella y la señal de que había sido escogida por Dios para una gran tarea. Así fue también en el caso de Moisés, de quien la Biblia dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En otras versiones de la Biblia queda claro que fue precisamente la belleza, tanto de Esther como de Moisés, lo que hicieron pensar a sus padres y convencerles de que habían sido escogidos por Dios para cumplir una misión especial. Por eso la gracia de Dios acompañó siempre a Esther. Si usted se fija conmigo en el versículo 9 del capítulo 2, dice que la doncella Esther agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, del eunuco, una especie de preparador de reinas, que la tomó bajo su cuidado. Y más adelante, en el versículo 15, dice que cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Lea conmigo esta última línea, por favor. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y ella halló ¿qué? Gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y en el capítulo 5, versículo 2, dice que cuando el rey vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo ¿qué? Gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Así que, hermanas, agradezcan a Dios por la belleza que ustedes heredaron. Algunas de ustedes de pronto se han preguntado: ¿será que la mía está muy escondida? Porque no es evidente. Quiero asegurarle en esta mañana que Dios las creó a ustedes bellas, así como nos creó bellos a nosotros los hombres. ¿No es así, caballeros? Porque Dios creó personas perfectas, bellas a sus ojos. Así que sean buenas administradoras del templo de Dios, que es su cuerpo. Pero recuerden una cosa: la belleza que importa es aquella que es fruto de la gracia de Dios. La Biblia dice: la hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Solo merece alabanzas la mujer que obedece a Dios. La gracia de Dios tiene la capacidad de hermosearla y de hermosearle por dentro y por fuera también. Si usted quiere ser una estrella, entonces ¿qué necesita? Gracia, la gracia de Dios. La buena noticia es que si usted tiene a Cristo en su corazón, usted disfruta de toda la gracia de Él. Usted vive bajo el favor, bajo la bendición de Dios. La segunda cosa que necesita para ser una estrella es sumisión. Diga conmigo: sumisión. Interesantemente, el libro de Esther se inicia con una orden real dirigida a las mujeres para que honren a sus maridos. Si usted se fija conmigo, por favor, en el capítulo 1, versículos 20 a 22, voy a permitirme leer, mientras usted mira en esta versión, los versículos 20 y 22 en la Nueva Versión Internacional. Dice así: cuando el edicto real se dé a conocer por todo su inmenso reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, desde los más importantes hasta los menos importantes. Versículo 22: y envió cartas por todo el reino, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propio idioma, proclamando en la lengua de cada pueblo que todo hombre debe ejercer autoridad
sobre su familia. Interesantemente, como dije, en un libro donde la protagonista es una mujer. El libro comienza con una orden como esta: mujeres respeten a sus maridos y maridos ejerzan la autoridad en su casa. El mensaje de fondo aquí entonces es anticiparnos que la autoridad que luego recibiría y ejercería estaría en el contexto de su sumisión a su esposo el rey y a su padre adoptivo Mardoqueo. En un sentido, este fue un adelanto de lo que 400 años después, en el contexto del mundo grecorromano, Dios, por medio de los apóstoles, ordenaría a las mujeres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La reina Vastia fue destituida de su trono precisamente debido a su insumisión. Pero Esther llegó al trono porque ejercitó durante toda su vida una actitud de sumisión a la autoridad delegada. Fíjense conmigo, por favor, en el versículo 10 del capítulo 2, dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y luego en el versículo 20, 2:20 dice que Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. ¿Por qué? Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, su padre adoptivo, como cuando él la educaba. Y es que aunque Esther quedó huérfana, ella aprendió a respetar la autoridad delegada en Mardoqueo, que la adoptó como su hija. Y aún después de nombrada reina, acató la dirección espiritual de su padre para librar así de la muerte a todo el mundo. Por eso, hermanas, si hay algo que les va a dar a ustedes autoridad, es la sumisión. Ustedes no estarán en autoridad si antes no aprenden a estar bajo autoridad. Si usted es soltero, ha de estar entonces bajo la autoridad de sus padres. Y si es casada, bajo la autoridad de su esposo. Algunas de ustedes alcanzarán o continuarán en posiciones de autoridad y liderazgo en el área académica, en el área laboral, en el área ministerial, siempre y cuando mantengan una sana actitud de sumisión. Recuerden, una sana actitud de sumisión, porque hay sumisión mal entendida. Por ejemplo, ¿qué no es estar sujeta a su autoridad? En el caso de las casadas, a su marido. No es ser esclava de su esposo, no es convertirse en un objeto más de su propiedad con el cual él hace y deshace a su antojo. Ser sumisa no es decirle sí a todo. La esposa debe ser ayuda idónea de su marido, y esto implica decir no en algunas ocasiones para bien de su propio esposo y de su familia. No ser sumisa o ser sumisa en el sentido bíblico es no permitirle todo, como el abuso psicológico o el maltrato físico. No es perder su identidad como mujer, ni anular su personalidad, ni desperdiciar su potencial, los talentos, los dones, el ministerio que el Señor le ha dado. ¿Qué sí es entonces estar sujeta a su autoridad bíblicamente? Es reconocer que en su sabiduría Dios decidió que el esposo sea el representante de su autoridad en la familia. ¿Por qué? Seguramente usted se lo ha preguntado muchas veces. Esa es parte de la presciencia de Dios. Una pregunta que seguramente usted le hará al Señor cuando estemos allá en su presencia. Por tanto, entonces, usted y sus hijos deben acatar la dirección de su esposo
esposo y padre, y subordinarse voluntariamente a él. La sumisión, por sobre todo, hermanas, es una actitud interna que brota de la decisión de reconocer a su marido como autoridad, pero que debe manifestarse desde luego por medio de una conducta, como la Biblia la llama, casta, pura, honesta, todo lo opuesto a la sensualidad. Si usted quiere ser una estrella, usted necesita entonces sumisión. Gracias sí, pero sumisión también fue la sumisión que exaltó a Esther a la posición de reina. Pero además de la gracia y de la sumisión, para ser una estrella usted necesita compasión. Diga conmigo, compasión. Y acompáñenme a leer el versículo 4 del capítulo 4. Dice la Biblia que vinieron las doncellas de Esther, de sus eunucos, y se lo dijeron. Le dijeron el plan macabro de Amán para exterminar a los judíos. Entonces la reina, que tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Ahora, piensen en esto. Esther era la reina del imperio más poderoso del mundo de entonces. Ella hubiera podido quedarse tranquila en el palacio disfrutando de su posición. Sin embargo, al igual que Nehemías, cuando se enteró del riesgo de muerte y exterminio en el que se encontraba su pueblo de origen, se compadeció de corazón. Dice, tuvo gran dolor. Otras versiones dicen que sintió tristeza. Se puso muy triste y tranquila, se llenó de angustia, se angustió mucho, se angustió profundamente, se estremeció en gran manera. Todas estas expresiones describen la identificación emocional de Esther con la condición de su pueblo. Y es que si hay algo que Dios puso en la mujer, fue la capacidad para identificarse con el dolor de otros, cosa que a los hombres nos cuesta más, ¿no es así? Nos cuesta identificarnos con la necesidad de otras personas porque somos objetivos y pragmáticos la mayoría de las veces y no percibimos lo que ellas perciben. Por eso, caballeros, hacemos bien en recibir la ayuda idónea de nuestras esposas para ayudar a personas en necesidad, personas que precisan de actitudes y de acciones compasivas por parte de nosotros. Compasión. Pero finalmente, si usted quiere ser una estrella, usted necesita valentía. ¿Qué necesita? Valentía. Acompáñenme en la lectura de los versículos 13 y 14, por favor, del capítulo 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Los que acabo de leer, hermanos, son quizás los versículos centrales de este libro. Esther era una mujer compasiva, sí. Era también una mujer sumisa y llena de gracia, pero quizás le faltaba la valentía para tomar la decisión que se precisaba en ese momento histórico. Y fue la concientización de su padre adoptivo y guía espiritual, Mardoqueo, la que le dio el empujón final para tomar una decisión, aún poniendo en riesgo su propia vida. Hay dos cosas aquí a las que quiero llamar su atención. La primera de ellas es que cuando callamos, Dios se encarga de hablar. Al fin y al cabo, ninguno de nosotros es imprescindible para Dios. Sin embargo, cuando callamos, debiendo hablar para salvación, para bendecir a otros, y nos callamos, nosotros nos acarreamos las consecuencias.
pero Dios lleva adelante su plan con y sin nosotros. Por eso es mejor hablar cuando necesitamos hacerlo. Yo recuerdo que uno de los exalumnos de mi esposa, cuando enseñó en el colegio americano, cada vez que ella tuvo la oportunidad, compartió el plan de salvación con sus alumnos. Y uno de ellos recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, experimentó un milagro en su vida, se enfermó de meningitis grave. El Señor le dio la vida nuevamente. Al terminar el colegio fue al seminario. Después del seminario se hizo pastor. Y en un culto público se refirió a mi esposa diciéndole: gracias por no callar, porque debido a que te animaste a hablar cuando debías, hoy soy lo que soy. No callemos, hermanos, cuando debemos hablar. Jesús lo dijo en su momento: si ustedes callan, hasta las piedras hablarán. Hasta las piedras hablarán. Pero lo segundo, a lo que quiero hacer mención en este par de versículos que he leído, es que Dios no se equivocó al colocarnos en el lugar donde estamos. Él en su providencia le puso en la familia, en la universidad, en el vecindario, en el trabajo, en la iglesia, en la ciudad, en la nación donde usted se encuentra actualmente. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo para un propósito. Su propósito. Fue Dios quien puso a Esther en esa posición de liderazgo para preservar la vida de todo un pueblo, su pueblo escogido. Así que déjenme decirle en esta mañana: usted no está en el lugar equivocado. Menos que conscientemente usted decida estar en el lugar equivocado, como quiso hacer Jonás. Pero aún allá en el vientre de ese gran pez, Dios estaba con él, cumpliendo su plan. Así que es mejor que usted decida ser ese instrumento de salvación y de bendición para las personas que le rodean en el lugar donde Dios le ha puesto. Y quiero decirles, hermanos, que Dios quiere usarnos como iglesia en este tiempo particular para Colombia. Como iglesia somos nosotros la solución para este país. No son los políticos, mucho menos los politiqueros. Somos nosotros, como pueblo escogido de Dios, los que tenemos la solución para esta nación. Especialmente en este momento en que se aproxima, si lo creemos de corazón, el tiempo de la tan anhelada paz para Colombia. ¿Quién sabe más de perdón? ¿Quién sabe más de reconciliación? ¿Quién sabe más de restauración, de liberación, de sanidad de las heridas? ¿Quién sabe más que el pueblo de Dios? Hemos de estar entonces prestos para cumplir nuestra labor histórica en este tiempo de nuestro país. Y como fruto de la concientización de su líder espiritual, entonces, fíjense la respuesta de Esther. En el capítulo 4, versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. ¿Qué dice la última línea del versículo? Que si perezco, que perezca. Esa es la declaración de una mujer valiente. Y si muere, que muera, pero voy a cumplir con mi tarea. A pesar de que la ley que autorizaba la extinción del pueblo judío fue escrita de acuerdo con la tradición de los medos y persas, que la hacían inalterable, Esther arriesgó su vida al presentarse ante el rey sin haber sido invitada, y no solamente una, sino 2 veces. Pues dice la Biblia en el capítulo 7, versículo 2, que en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? ¿Y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey,
si he hallado, ¿qué cosa? Gracia en tus ojos, la había hallado. Dice al rey Blase, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para ser siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Y la segunda vez, en el capítulo 8, versículo 3, dice la Biblia que volvió luego Esther a hablar delante del rey, se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado el rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque y una evidencia más de su compasión, de su identificación con el dolor de su pueblo. ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y ya ustedes y yo conocemos el desenlace de la historia. Por su valentía, Esther se convirtió en instrumento de salvación para toda una nación. Los versículos 16 y 17 del capítulo 8 terminan diciendo, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Versículo 17, léanlo conmigo por favor en voz alta. Y en cada provincia, y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Quiero llamar su atención a uno de los datos más interesantes de este libro, de esta historia. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece el nombre de Dios en este libro? Son 10 capítulos. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Dios? Ni una sola vez en todo el relato. Esa fue una de las razones que hizo dudar a los eruditos que se encargaron de conformar lo que se llama el canon del Nuevo Testamento acerca de si este libro debía ser incluido o no. Pero fue incluido. ¿Saben por qué, hermano? Porque la presencia de Dios es evidente en este libro, en este relato de principio a fin. Como en Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿dónde estaba el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Díganme ustedes, ¿quién hizo que el rey padeciera de insomnio? Que hiciera traer el libro de las crónicas donde estaba registrado el acto de lealtad de Mardoqueo, lo que hizo que fuera exaltado y provocara el comienzo del fin del malvado Amán. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién le dio la gracia a Esther? Que la catapultó a la posición de reina del imperio más grande y poderoso de la época. Dios. ¿A quién clamaron ella y todos los judíos durante esos 3 días de ayuno? A Dios. ¿Quién hizo que el rey revocara su propia ley? El quebrantamiento de la ley de Media y Persia, que por tradición había sido inquebrantable, pone de manifiesto la presencia de un poder superior, el poder de Dios. Solamente un poder mayor, al poder del imperio más poderoso de la época, pudo echar por tierra una ley que no podía ser abrogada. Es que, hermanos, Dios es como ese artista que está detrás de bambalinas moviendo los hilos de las marionetas o de los títeres que representan una obra. Él también mueve los hilos de la historia para cumplir su propósito y su plan para la humanidad, usando a su pueblo, usando a sus hijos, usando a la iglesia. Hermanos, en particular,
Hermanas, aquellas y aquellos de ustedes que están atravesando por situaciones difíciles en su vida, Dios es más que un nombre. Dios es más que 4 letras. Aún si el nombre de Dios no apareciera con letras doradas en medio de tus pruebas, de tus crisis y dificultades, Dios es y está presente. Él lo ha prometido y Él es fiel a su palabra. He aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está y estará. Así no lo veas, así no lo oigas. Él está y estará en medio de tus situaciones más difíciles. Porque al igual que hizo con José, al igual que hizo con el pueblo de Israel en tiempos de Balac y de Balaam, Dios tornó la maldición en bendición. Porque su pueblo, como vimos el domingo pasado, es un pueblo fuerte, es un pueblo bendito, es un pueblo santo, es un pueblo invencible. Una vez más quedó demostrado en esta historia. Dios se especializa por su presencia y por su poder en tornar la maldición en bendición para sus propósitos y en favor de su pueblo. Así que, hermanas, todas ustedes han sido llamadas por Dios para ser estrellas, para ser como Esther. Pero para ser estrellas, ¿qué se necesita? Gracia, sumisión, oración y valentía. Gracia, sumisión, compasión y valentía. ¿Habrá aquí alguna mujer que en esta mañana quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero ser una estrella? Para todos, para no estamos hablando aquí de estrellas, cine, música, ni de deporte, pero si lo son, amén, pero estrellas para el Señor. Y si en esta mañana quieren decirle al Señor, Señor, gracias por tu gracia, que esa gracia tuya se manifieste en mi vida. Si hay alguien aquí, una mujer que en esta mañana quiere reconocer que hay falta de sumisión en su vida, que quiere entonces acatar el mandamiento, ya no del rey de Persia, pero del rey de los cielos, que dice: mujeres, sométanse y respeten a sus maridos. Si hay alguien aquí que en esta mañana quiere pedir al Señor valentía para responder al llamado del Señor, póngase de pie, dígaselo en sus propias palabras. Hombre, quiero decir, estos principios se aplican también a nosotros también. Necesitamos de su gracia, necesitamos someternos a la autoridad, ser compasivos y valientes para cumplir la tarea que nos ha encomendado también como hombres. Póngase de pie en su lugar. Y si hay un varón al lado de esa dama que está de pie, coloque mano en el hombro de esta dama e interceda por ella. Pida al Señor que esa mujer buena, con esas virtudes que harán de ella una Esther, que la gracia del Señor se manifieste en su vida, que su corazón sea sano de toda herida, para que pueda entonces practicar una sana sumisión, que se levante con el valor, con el coraje, con el arrojo que viene de Dios, a cumplir la misión que Él le ha encomendado. Señor, mira este precioso ramillete